La pseudociencia del evolucionismo. Es pasible de ser expresada en términos comprensibles por una persona de inteligencia normal. Y si no se hace eso, es porque no se quieren decir las cosas como son. Entonces yo puedo recubrir todo esto de una infinidad de fórmulas, pero la teoría es básicamente lo que dije, y no es más que lo que dije. Les puedo asegurar que no es más que lo que dije. Expresado en términos cualitativos, simples. Y lo mismo podría pasar con la relatividad, con la mecánica cuántica, con lo que se les ocurra. Puede ser entendido. Y esto yo lo digo continuamente en las clases de filosofía de la ciencia. Porque, repito, es muy común que los científicos armen una brecha, digamos, insuperable para las personas y se conviertan como los sumos sacerdotes de una ciencia esotérica que impresiona grandemente al hombre moderno. Y así como pongo este ejemplo, podremos hacer lo mismo con una cantidad de doctrinas científicas de la modernidad. Y muchas veces la gente no tiene idea de las implicancias de lo que se está diciendo. En cambio, si uno puede reducirlo a algo comprensible, la gente vería las implicancias. Bueno, vamos a ver las implicancias del evolucionismo en términos comprensibles. En primer lugar, el evolucionismo, tal cual lo acabamos de enunciar, implica la idea de cambios lentos y graduales, regidos solo por el azar, o sea, la casualidad. Darwin hace así suya la antigua frase natura non facit saltus, o sea, la naturaleza no da saltos. O sea, que está en la esencia del proceso, esto lo quiero remarcar porque lo voy a usar después, el hecho de que el proceso es lento y gradual y no tiene saltos. Porque de por sí es lento y gradual. Implica la acumulación de millones de cambios a lo largo de millones de años. Cambios individuales, puntuales, que se van sumando. Digamos, incluso eso es lo fascinante, lo atractivo de la idea. Pensar que, bueno, lo que vemos es un producto algo muy lento y suave, casi imperceptible, que cuando me quiero dar cuenta hace aparecer un ser viviente distinto. Pero vamos a ver si después, si esto es compatible con lo que se observa en la realidad. Y aquí es importante hacer una precisión terminológica de la mayor importancia para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Pues en este tema de la evolución hay una tremenda confusión semántica, un malentendido de base que complica mucho las cosas. Cuando decimos que vamos a criticar la teoría de evolución, es muy posible que en la mente de muchos de ustedes surja la siguiente pregunta. ¿Cómo va a criticar la evolución si este es un hecho? ¿Acaso no se comprueba empíricamente que los seres vivientes han ido apareciendo en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo? ¿Cómo va a negar esto? Pues bien, esto que acabo de decir, o sea, la aparición de los seres vivientes en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo, no es la evolución. Si vamos al caso, en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se nos habla acerca del modo en que Dios va creando todos los seres vivientes en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo. En el primer día Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, sexto día, creación del hombre, y Dios dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Y si uno interpreta la palabra hebrea yom, que es la palabra que parece que se traduce en nuestras Biblias como día, si uno la traduce como lo que es, o sea, como una expresión indeterminada de tiempo, yom en hebreo puede significar día como periodo. Es una palabra genérica para expresar un lapso. Entonces uno podría decir que el Génesis es evolucionista, porque van apareciendo los seres vivientes en grado de complejidad creciente. O uno podría interpretar como San Agustín o los padres de la Iglesia que esos días son días de ángeles, o sea, días no solares medios, sino días pertenecientes al Evo, o sea, a una duración distinta de la medida espacio-temporalmente por el ser humano.
entonces también podremos interpretar el Génesis en este sentido evolucionista. Pero no estamos hablando de eso. Cuando se habla de evolución, o cuando se usa la palabra evolución modernamente, en realidad se está hablando de una interpretación causal de los hechos. Se está hablando de una interpretación causal de los hechos. No se está hablando de los hechos, o sea, de que los seres vivos hayan aparecido en forma crecientemente compleja con el correr del tiempo. Algo que por otra parte es perfectamente lógico, pues antes de que haya plantas debe haber minerales. Y antes de que aparezcan los animales debe haber plantas que les sirvan de alimento. La naturaleza va como apoyándose en los reinos inferiores antes de que aparezcan los superiores. Se apoya en una base firme para ir construyendo la escala natural. Los seres superiores piden, entre comillas, la existencia de los seres inferiores. Pero eso no es el hecho de la evolución, sino que ésta consiste en una interpretación causal de dichos hechos, o sea, la pretensión de explicar cómo se produjeron esos hechos. O sea, yo lo que voy a criticar no es la aparición de los seres vivos en grados crecientes de complejidad con el tiempo, no. Yo lo que voy a criticar es el modo en que el evolucionismo explica eso. Y ahí está toda la cuestión. Y lo que el evolucionismo pretende en realidad es lo siguiente: explicar la aparición de todos los seres vivos en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo por la sola acción de las fuerzas físico-químicas puramente materiales guiadas, entre comillas, por el azar. O sea, el materialismo más puro y más crudo que se pueda pensar. Y esto es lo que vamos a tratar de impugnar, mostrando que es algo absolutamente falso. O sea, el evolucionismo, repito, esto es muy importante para que entendamos qué es lo que estamos diciendo, pretende explicar la aparición de los seres vivientes solamente por la acción de las fuerzas físico-químicas, por azar, sin que intervenga ningún tipo de entidad superior que dirija, comande, impulse la evolución. La evolución se produciría sola, automáticamente, por la autovariabilidad de la materia. Yo lo que voy a tratar de mostrar es que no alcanzan las potenciales de la materia para producir la aparición de seres vivos. Simplemente eso, porque lo que el evolucionismo dice es que no hay que apelar nada más. Bueno, eso es insuficiente. Entonces, repitiendo lo dicho, porque esto creo que es muy importante, el hecho de la aparición sucesiva de todos los seres en grados de complejidad creciente no es el hecho de la evolución, sino que esta consiste en una interpretación causal de los hechos. ¿Cuál es la causa, según el evolucionismo, de la aparición de todos los seres vivos? La sola acción aleatoria de las fuerzas materiales, de la física. Otra aclaración que debemos hacer. En general, se presenta el evolucionismo diciendo que el hombre desciende del mono, la forma popular en la cual se presenta esto. Prácticamente voy a hablar muy al pasar del tema del hombre, no me voy a referir al tema del hombre, por una razón muy simple. La crítica que voy a realizar se referirá al evolucionismo en bloque, o sea, a todos los seres vivientes. Si demuestro que el evolucionismo tal cual se nos presenta es falso, o sea que no puede explicar la aparición de ningún ser vivo por la sola acción de las fuerzas físico-químicas al azar, el caso del hombre es simplemente un caso particular ya refutado, porque si no puede explicar la aparición de un caballo, menos la del hombre, con el agravante de que en el caso del hombre estaría implicado algo de otro orden, como es la aparición de la espiritualidad. O sea que yo no voy a hablar prácticamente del hombre, voy a criticar en más el evolucionismo como teoría que explique, o sea, capaz de explicar la aparición de los seres vivientes, de todos los seres vivientes. Y hay que hacer otra salvedad importante. El evolucionismo es una teoría científica única, en el siguiente sentido. Supuestamente el paradigma científico a partir de Galileo se basa en la constatación de hechos, en su repetición en condiciones de observabilidad óptimas, en la medición de propiedades de los mismos, de tal modo de poder expresar leyes referidas al comportamiento de lo que se está estudiando.
Por eso es básico en el paradigma científico moderno el hecho de poder repetir en el laboratorio aquel suceso que se está estudiando. Quiero encontrar o formular una ley de caída de los cuerpos. Bueno, subo una terraza, suelto un cuerpo, mido con un cronómetro el tiempo que tarda en caer, mido la distancia, me voy a una torre más alta, de mayor altura, suelto ese objeto, cronometro el tiempo que tarda en caer, hay una ley y después repito la experiencia cuantas veces quiero y voy corroborando si la ley es verdadera o no. Eso es lo que se hace en general en las ciencias particulares modernas. O sea, la repetibilidad es esencial a la ciencia moderna. Pues bien, en la teoría evolucionista esto es imposible, pues se trata de estudiar un fenómeno que ya ha ocurrido y que no está ocurriendo en este momento. Nunca nadie vio evolucionar una especie. El fenómeno, si ocurrió, fue hace millones de años. No se lo puede constatar, medir aquí y ahora. O sea que esto establece una enorme diferencia con respecto a cualquier otra teoría científica. En la teoría de la evolución es imposible la repetitividad. Lo más que se puede hacer es, a posteriori, analizar los rastros que los seres vivos dejaron en las capas geológicas. Realizar estudios genéticos con las especies actuales, pero no constatar el hecho mismo de surgimiento de las especies, que ocurrió en el pasado. El modo en que se produjo la aparición gradual de los seres vivos no lo tenemos delante de los ojos. Y esto es importantísimo, porque le falta una condición esencial de la ciencia moderna, que es la repetitividad. No se puede repetir una experiencia para ver, ocurrió y no ocurre, no lo puedo constatar. Son todas pruebas indirectas. Esto es muy, muy importante de tener en cuenta. Pues, no es una teoría científica, no es como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica o la mecánica newtoniana o la teoría de o el electromagnetismo de Maxwell, que yo puedo comprobar aquí ahora en un laboratorio. No, esto no lo puedo comprobar. Ocurrió y las pruebas son a posteriori, millones de años después. Vamos ahora a proceder a una crítica multidisciplinaria del